Mi padre le decía a todo el mundo que había fracasado en la carrera de ingeniería, diciendo que no se me daban bien las matemáticas. En realidad, me gradué con matrícula de honor, pero nunca lo corregí. En la investigación del colapso de su puente entré en la sala del tribunal con mi traje de testigo pericial y dije: «Hola, papá. Soy el ingeniero Javier Mateo, el que supuestamente no se le daban bien las matemáticas. Hoy explicaré tus errores estructurales». Yo, Javier, a mis 32 años, nunca pensé que estaría de pie en la sala de un tribunal viendo cómo el rostro de mi padre perdía color al darse cuenta de quién era yo. Pero permítanme empezar desde el principio. Mientras crecía, mi padre era todo lo que yo quería ser. Era un respetado ingeniero de estructuras. El tipo de hombre que construía puentes que conectaban ciudades y diseñaba edificios que rozaban el cielo. Tenía una forma de explicar conceptos de ingeniería complejos que los hacía sonar como poesía. Me colgaba de cada una de sus palabras, soñando con seguir sus pasos. Cuando me aceptaron en una de las universidades politécnicas más prestigiosas del país, pareció orgulloso. Al menos, eso pensé yo. La carrera era brutal. Cálculo, física, ciencia de materiales, análisis estructural. La carga de trabajo era abrumadora y veía a compañeros abandonar cada semestre. Pero perseveré pasando noches incontables en la biblioteca, sobreviviendo a base de café y determinación. Mi padre rara vez preguntaba por mis estudios. Cuando lo hacía, le hablaba de las asignaturas desafiantes, las noches en vela, el estrés. Asentía y cambiaba de tema. Supuse que lo entendía, él había pasado por lo mismo décadas antes. Luego llegó mi tercer año de carrera. Tenía dificultades con dinámica estructural avanzada, una asignatura que podría arruinar o mejorar mi expediente. Llamé a casa una tarde agotado y abrumado, y le dije a mi padre que tenía problemas con algunos de los conceptos matemáticos. No pedía ayuda exactamente, solo me desahogaba con alguien que pudiera entenderlo. Su respuesta fue fría. Me dijo que quizás la ingeniería no era para mí, que no todo el mundo podía con las matemáticas. La conversación terminó bruscamente y me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No llamé a casa durante semanas después de eso. Me volqué en mis estudios con furia renovada. Decidido a demostrarle que estaba equivocado, formé grupos de estudio, pasé horas extra con los profesores y gradualmente empecé a comprender las complejas relaciones matemáticas que gobiernan el comportamiento estructural. En mi último año sobresalía. Mis profesores se dieron cuenta y fui invitado a un programa de excelencia. Mi tesis sobre el análisis de carga dinámica en puentes colgantes obtuvo reconocimiento del departamento. Al acercarse la graduación, fui seleccionado para recibir honores con matrícula de honor. Llamé a casa para compartir la noticia. Mi madre contestó y pude oír el orgullo en su voz mientras le contaba mis logros. Luego le pasó el teléfono a mi padre. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de felicitaciones, pareció escéptico. Me preguntó si estaba seguro de los honores, si no habría habido algún error. La conversación fue breve y me dejó sintiéndome vacío. En la ceremonia de graduación, mis padres estaban entre el público mientras cruzaba el escenario para recibir mi diploma con honores. La expresión de mi padre era indescifrable. Durante la recepción posterior, apenas me habló. Cuando los familiares preguntaron por mis planes, dio respuestas vagas, diciendo que estaba resolviendo cosas. Empecé mi carrera en una empresa de ingeniería de tamaño medio, trabajando en proyectos municipales. El trabajo era desafiante y gratificante, pero guardé mis logros para mí. Mi padre y yo hablábamos con menos frecuencia, y cuando lo hacíamos, nunca preguntaba por mi trabajo. Fue en una reunión familiar, unos 6 meses después de la graduación, cuando lo oí hablando con mi tío. Discutían sobre mi primo, que acababa de empezar la universidad, y mi padre le estaba dando consejos sobre cómo elegir una carrera. Fue entonces cuando lo oí decir. Le dijo a mi tío que la ingeniería no era para todo el mundo, que requería una mente matemática especial. Me usó como ejemplo explicando cómo lo intenté con la ingeniería pero no pude con las matemáticas y tuve que abandonar. Lo dijo con naturalidad, como si fuera algo de conocimiento general. Me quedé paralizado en el umbral, escuchándolo describir mi supuesto fracaso a mi tío, que asentía con simpatía. Mi padre pintó un retrato de un hijo que había querido abarcar más de lo que podía,
que se había sentido abrumado por el rigor académico y se había marchado discretamente del programa. Debería haberlo corregido en ese mismo instante. Debería haber entrado en esa habitación y haber aclarado las cosas. Pero algo me detuvo. Quizás fue el dolor. Quizás fue la curiosidad por ver hasta dónde llevaría esa mentira. O quizás fue el principio de un plan que ni siquiera sabía que estaba formando. Durante los meses siguientes, me di cuenta de que mi padre le había estado contando esa historia a todo el mundo. En los eventos familiares, cuando la gente preguntaba por mí, sacudía la cabeza con tristeza y explicaba cómo había tenido problemas con las exigencias matemáticas de la ingeniería. Añadía detalles sobre lo decepcionado que estaba, como había intentado advertirme que ese campo no era para todo el mundo. Mi madre, bendita sea, parecía confundida por estas conversaciones. Intentaba interponer cosas positivas sobre mi trabajo, como mi nueva oficina o un proyecto interesante. Pero mi padre las desestimaba, sugiriendo que estaba trabajando en algún campo no relacionado, habiendo renunciado por completo a la ingeniería. Tomé una decisión que definiría los siguientes años de mi vida. Le dejaría seguir creyendo y difundiendo su mentira. Construiría mi carrera en silencio, sin su conocimiento ni participación. Y algún día, cuando llegara el momento adecuado, revelaría la verdad de una manera que él nunca olvidaría. Me volqué en mi trabajo con una concentración singular. Asumí proyectos desafiantes, obtuve certificaciones profesionales y construí una reputación de excelencia en análisis estructural. Me especialicé en investigación de fallos, la ciencia de determinar por qué las estructuras colapsan o fallan. Era un trabajo meticuloso que requería una profunda comprensión matemática y juicio de ingeniería práctico. Mi experiencia creció y empecé a asesorar en casos de alto perfil. Las compañías de seguros y los bufetes de abogados buscaban mi análisis cuando los edificios fallaban o los puentes mostraban signos de debilidad. Testifiqué como testigo pericial en varios casos, explicando fallos de ingeniería complejos a jueces y jurados en términos que pudieran entender. Mientras tanto, mi padre continuaba con su narrativa. En las reuniones familiares, ponía a la gente al día sobre mis supuestas dificultades, a veces añadiendo nuevos detalles sobre cómo me estaba encontrando a mí mismo en algún campo ajeno a la ingeniería. Parecía obtener una extraña satisfacción de estas conversaciones, como si mi supuesto fracaso validara su propio éxito. Mantuve mis logros profesionales completamente separados de mi vida familiar. Usé mi nombre profesional como Javier Mateo, lo que ayudó a mantener la separación. Mis tarjetas de visita, publicaciones y testimonios en juicios estaban todos bajo este nombre ligeramente diferente, haciendo improbable que alguien de mi familia descubriera accidentalmente mi verdadera carrera. La ironía no se me escapaba. Mientras mi padre le decía a todo el mundo que había fracasado en la ingeniería, me estaba convirtiendo en uno de los expertos en fallos estructurales más solicitados de la región. Había analizado docenas de edificios derrumbados, puentes fallidos y desastres estructurales. Comprendía las matemáticas del fallo mejor de lo que la mayoría de los ingenieros comprendían las matemáticas del éxito. Pasaron los años. Me casé con una mujer maravillosa que sabía la verdad sobre mi carrera y apoyó mi plan a largo plazo. Tuvimos hijos y me encontré convirtiéndome en el tipo de padre que me hubiera gustado tener, de apoyo, alentador y honesto. Mientras tanto, mi padre había construido su propia firma de consultoría exitosa. Había trabajado en varios proyectos de alto perfil, incluyendo un puente que conectaba dos ciudades importantes. Fue considerado uno de sus logros cumbre, un elegante puente colgante que había ganado varios premios de ingeniería. Seguí su carrera a distancia, leyendo sobre sus proyectos en publicaciones especializadas. Su firma había crecido sustancialmente y se había convertido en una especie de celebridad en los círculos de ingeniería locales. El proyecto del puente en particular le había traído reconocimiento nacional. Luego, 7 años después de mi graduación, recibí una llamada que lo cambiaría todo. El puente, su obra maestra, se había derrumbado parcialmente durante una inspección rutinaria. Nadie murió afortunadamente, pero varios trabajadores de la inspección resultaron heridos. El colapso fue repentino y catastrófico, uno de los cables de soporte principales se rompió, haciendo que una sección de la calzada cayera casi 6 metros. El incidente llegó a las noticias nacionales. Un puente que había sido celebrado como una maravilla de la ingeniería había fallado espectacularmente, y los investigadores se apresuraban a entender por qué.
El Departamento de Transporte de la región lanzó una investigación completa, y las autoridades judiciales intervinieron para determinar si había negligencia criminal. Observé la cobertura de noticias con una mezcla de interés profesional y anticipación personal. Este era el momento para el que me había estado preparando inconscientemente desde esa primera reunión familiar donde había oído la mentira de mi padre. A los pocos días del colapso, recibí una llamada del bufete de abogados que representaba a los trabajadores heridos. Habían investigado expertos en fallos estructurales y habían encontrado mi nombre en la cima de varias listas. Querían contratarme para analizar el colapso y potencialmente testificar sobre los fallos de ingeniería que lo habían causado. Acepté el caso inmediatamente. La investigación duró meses. Pasé semanas en el lugar del colapso examinando los componentes fallidos, midiendo patrones de tensión y analizando las relaciones matemáticas que habían llevado al desastre. Revisé miles de páginas de documentos de diseño, registros de construcción e informes de inspección. Lo que encontré fue demoledor. El puente había sido diseñado con márgenes de seguridad inadecuados en el sistema de cables. El análisis matemático usado para determinar la resistencia del cable había sido defectuoso, basado en suposiciones obsoletas sobre propiedades de materiales y distribuciones de carga. Peor aún, varios cálculos críticos simplemente estaban equivocados. Errores matemáticos básicos que cualquier ingeniero competente debería haber detectado. Los fallos de diseño eran sutiles pero fundamentales. Para un ojo inexperto, el puente parecía magnífico. Pero para alguien que entendía las matemáticas del fallo estructural, era un desastre esperando a suceder. Mientras compilaba mi análisis, me di cuenta de que no solo estaba documentando fallos de ingeniería, sino la incompetencia matemática que mi padre me había acusado de poseer. La ironía era casi demasiado perfecta para creerla. El caso llegó a juicio 18 meses después del colapso. Me había estado preparando para este momento durante años, aunque nunca imaginé que sucedería así. La mañana en que estaba programado para testificar, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado al recibir mis honores de ingeniería. Repasé mis notas una última vez. Aunque conocía el análisis de memoria, las relaciones matemáticas, los modos de fallo, la cascada de errores que había llevado al colapso, todo estaba perfectamente claro en mi mente. Llegué temprano al juzgado y esperé en la sala de preparación de testigos. A través de la ventana, pude ver furgonetas de noticias y reporteros reunidos fuera. Era un caso de alto perfil, y mi testimonio probablemente sería cubierto extensamente. Mi padre ya estaba en la sala del tribunal cuando entré. Estaba sentado en la mesa de los demandados con su equipo legal, con un aspecto más viejo y cansado de lo que recordaba. Había envejecido considerablemente desde el colapso, y pude ver que el estrés de la investigación había hecho mella. Al principio no me notó. Era solo otro testigo pericial, otra cara en la multitud de abogados y funcionarios judiciales. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia el estrado de testigos, algo le hizo levantar la vista. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala del tribunal, y vi el momento exacto en que el reconocimiento afloró. Su rostro pasó por una serie de expresiones, confusión, incredulidad y finalmente una especie de comprensión horrorizada. El ujier llamó a la sala al orden, y el juez me pidió que dijera mi nombre y calificaciones para el registro. Hablé con claridad, identificándome por mi nombre completo, Javier Mateo. El nombre que él me había dado, el nombre con el que había obtenido mi título de ingeniería, el nombre que aparecía en mi diploma con matrícula de honor. Enumeré mis calificaciones metódicamente, mi título de ingeniería con los más altos honores, mis certificaciones profesionales, mis años de experiencia en análisis de fallos estructurales, mi testimonio pericial previo en docenas de casos. Cada credencial era un clavo en el ataúd de su mentira. El fiscal comenzó su interrogatorio pidiéndome que explicara mi análisis del colapso del puente. Recorrí los fallos matemáticos sistemáticamente usando gráficos y diagramas para ilustrar los cálculos defectuosos que habían llevado al desastre. Expliqué cómo el análisis de resistencia del cable se había basado en suposiciones incorrectas, cómo los cálculos de distribución de carga habían ignorado factores dinámicos críticos, cómo los márgenes de seguridad se habían determinado de manera inadecuada. Cada punto estaba respaldado por un análisis matemático detallado. El tipo de matemáticas que mi padre había afirmado que yo no podía manejar. Mientras testificaba, pude ver cómo el rostro de mi padre palidecía.
Estaba empezando a entender no solo que yo era ingeniero, sino que era el tipo de ingeniero que podía diseccionar su trabajo y exponer sus fallos con precisión matemática. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue agresivo como era de esperar. Desafió mis calificaciones, mi metodología, mis conclusiones. Pero me había estado preparando para este momento durante años, y respondí cada pregunta con calma y confianza. Cuando cuestionó mi historial educativo, proporcioné detalles sobre mi programa de ingeniería, mi trabajo de tesis, mis honores académicos. Cuando desafió mi análisis matemático, recorrí el cálculo paso a paso, explicando cada variable y su posición. El contrainterrogatorio duró horas, pero nunca vacilé. Cada pregunta era una oportunidad para demostrar la competencia matemática que mi padre me había negado poseer. Durante un breve receso, vi a mi padre hablando urgentemente con sus abogados. No dejaba de mirar en mi dirección y pude verlo intentando explicarles algo. Imaginé que finalmente les estaba diciendo la verdad sobre quién era yo. Cuando se reanudó la sesión, el enfoque del abogado defensor había cambiado. Era más respetuoso, más cuidadoso con sus preguntas. Estaba claro que mi padre le había informado sobre nuestra relación, y el abogado intentaba evitar empeorar la situación. Mi testimonio concluyó a última hora de la tarde. Al bajar del estrado de testigos, pasé por la mesa de mi padre. Él levantó la vista y por un momento volvimos a hacer contacto visual. Pude ver todo en su expresión, el reconocimiento de sus errores, tanto profesionales como personales. Comprendió que el hijo del que había afirmado que no podía manejar las matemáticas acababa de demoler sistemáticamente el trabajo de su vida usando los mismos principios matemáticos que él había dicho que yo no podía comprender. No le dije nada al pasar. No quedaba nada que decir. Mi testimonio había hablado por sí mismo. Actualización 1. El juicio concluyó 2 semanas después. El jurado declaró a la firma de mi padre responsable del colapso del puente, otorgando daños sustanciales a los trabajadores heridos. Los comentarios del juez durante la sentencia fueron particularmente duros, señalando que los fallos de ingeniería demostraban una falta fundamental de competencia matemática en el proceso de diseño. La firma de mi padre se declaró en bancarrota en un mes. Su reputación profesional quedó destruida y su licencia de ingeniería fue suspendida pendiente de una revisión disciplinaria. El colapso del puente se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de ingeniería, un ejemplo de cómo los errores matemáticos pueden llevar a fallos catastróficos. Nunca hablé con mi padre durante el juicio, pero me enteré a través de familiares de que había estado preguntando por mí. Mi madre llamó varias veces intentando organizar un encuentro entre nosotros. Estaba confundida y dolida por los años de engaño, tanto sus mentiras sobre mi carrera como mi silencio sobre la verdad. Finalmente acepté reunirme con él 6 meses después del juicio. Nos reunimos en una cafetería cerca de su casa. Había tenido que vender la casa familiar para pagar los honorarios legales. Parecía destrozado, envejecido más allá de sus años. Me preguntó por qué nunca lo había corregido, por qué le había dejado creer y difundir la mentira sobre mi fracaso. Le dije que quería ver hasta dónde llegaría, cuán cómodo se sentía al menospreciar los logros de su propio hijo. Intentó explicar su comportamiento, afirmando que me había estado protegiendo de la presión de seguir sus pasos. Dijo que pensó que sería más fácil para mí si la gente tenía bajas expectativas, pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Había estado protegiendo su propio ego, asegurándose de que su éxito permaneciera incuestionado por los logros de su hijo. Le hablé de mi carrera, de los casos en los que había trabajado, del reconocimiento que había obtenido en el campo que él había afirmado que yo no podía manejar. Le mostré artículos que había publicado, premios que había recibido, testimonios de colegas que respetaban mis habilidades matemáticas. Escuchó en silencio y cuando terminé se disculpó. Fue una disculpa vacía, del tipo que llega demasiado tarde y cuesta demasiado poco. Había pasado años socavando mi reputación y su propia relación con su hijo. Y ahora quería perdón porque sus mentiras finalmente le habían alcanzado. Le dije que lo perdonaba porque aferrarse a la ira era agotador. Pero también le dije que perdonar no significaba olvidar, y no significaba que pudiéramos volver a ser como antes. Actualización 2. Han pasado 3 años desde el juicio. Mi padre nunca se recuperó profesionalmente. Trabaja como consultor a tiempo parcial para una pequeña firma, haciendo revisiones estructurales básicas para proyectos residenciales.
Es un trabajo honesto, pero está muy lejos de los proyectos prestigiosos que una vez lideró. Tenemos una relación ahora, pero es diferente. Nos vemos en reuniones familiares y somos cordiales. Ha conocido a mis hijos, y es cuidadoso al alentar sus intereses en lugar de desestimarlos. Creo que ha aprendido algo de nuestra experiencia, aunque le costó un precio enorme. Mi madre tuvo dificultades con la revelación de sus mentiras y mis años de silencio. Se sintió traicionada por ambos y le costó tiempo entender por qué las cosas habían sucedido como sucedieron. Nos ha perdonado a ambos, pero también ha dejado claro que espera honestidad de ahora en adelante. Mi carrera ha seguido floreciendo. El caso del colapso del puente me trajo reconocimiento nacional, y he sido contratado como testigo pericial en varios casos de fallos estructurales de alto perfil. También he empezado a enseñar a tiempo parcial en una universidad local, compartiendo mi conocimiento de análisis de fallos con la próxima generación de ingenieros. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera corregido la mentira de mi padre desde el principio. ¿Habríamos tenido una mejor relación? ¿Habría sido más cuidadoso con su propio trabajo, sabiendo que su hijo podía evaluarlo críticamente? Pero he aprendido que algunas personas necesitan enfrentarse a las consecuencias de sus acciones antes de poder cambiar. Mi padre pasó años cómodo en su mentira, usando mi supuesto fracaso para sentirse superior. Hizo falta la destrucción de su propia carrera para que entendiera el daño que había hecho. El puente ha sido reconstruido con un análisis matemático adecuado y márgenes de seguridad suficientes. Es una estructura hermosa y cada vez que lo cruzo, me recuerda la importancia de que las matemáticas estén bien. En ingeniería, como en la vida, la verdad tiene una forma de revelarse, a menudo en los momentos más inesperados. He guardado la tarjeta de visita de mi padre de sus días de gloria, la que lo listaba como ingeniero jefe del proyecto del puente fallido. Está en el cajón de mi escritorio junto a mi diploma con matrícula de honor. Ambos son recordatorios de la misma lección, que la competencia habla por sí sola, y que las mentiras, por muy cómodas que sean, eventualmente se desmoronan bajo el peso de la realidad. Mis hijos todavía son pequeños, pero cuando tengan edad suficiente para entenderlo, les contaré esta historia. No para ponerlos en contra de su abuelo, sino para enseñarles la importancia de la verdad, el valor de la perseverancia y las matemáticas de las consecuencias. Porque al final todo suma y las ecuaciones siempre se equilibran.